Bienvenidos a un episodio más de este podcast llamado Terapia Cognitivo-Conductual. Gaby, ¿cómo estás? Hola, Carlos, muy bien, muchas gracias. ¿Y tú cómo estás? Bien, nos dejamos de ver en la grabación 2 semanas. Correcto. Tuvimos algunas situaciones como la vez pasada, pero ya estamos listos para regresar a la carga. Correcto, ya estamos aquí nuevamente, listos para abordar nuevos temas muy interesantes sobre psicología y terapia cognitivo-conductual. Así es, y es que cada que vamos a grabar y nos preparamos, empezamos a platicar mucho de muchas cosas, de muchos temas. Ahorita nos estamos formando en dos enfoques terapéuticos, el cognitivo-conductual y la terapia conductual-contextual. Entonces a veces tenemos que buscar entre una cosa y otra, ver cómo se adaptan, ver cómo se diferencian y cómo los podemos complementar. Correcto, la forma de machear ambos enfoques para que en terapia nos funcione pues de la manera más adecuada para nuestros pacientes, ¿no? Siempre es bueno tener conocimiento, saber ordenarlo y como nos decía el ponente de ayer, ¿no? Saber y saber hacer. Así es. Ahora, esto se vuelve importante en nuestra práctica psicoterapéutica porque enriquece mucho tu conocimiento y te da muchas herramientas para que no te quedes corto cuando tengas que hacer alguna intervención. Sin embargo, un enfoque parte desde la terapia cognitiva y la otra es parte de la terapia conductual. Cuando se mezclan y sale el enfoque cognitivo-conductual, se toman intervenciones desde una teoría y desde la otra. Entonces el día de hoy vamos a hablar acerca de una técnica que se realiza a partir de la teoría cognitiva, ¿no? ¿De cuál es el tema de hoy? El día de hoy vamos a estar hablando de lo que es la reestructuración cognitiva, una de las principales técnicas que se utilizan precisamente en TCC y que, bueno, es muy útil para la fase de alivio de síntomas, ¿no? Principalmente, que es la reestructuración de pensamientos automáticos. Y, a ver, Carlos, cuéntanos a qué se refiere. Antes de que entremos en esto, me gustaría hablar sobre el elefante en la habitación, porque como es una técnica muy utilizada, a veces se desvirtúa su función o su utilidad, y entonces las personas que critican el modelo cognitivo-conductual te dicen, es que para ustedes todo es reestructuración, y más adelante vamos a poder desarmar cuáles son los puntos fuertes de la reestructuración y también cuáles son sus limitaciones. Creo que es importante nosotros como TCCs poder identificar que hay cosas que no nos alcanza con una simple reestructuración. Entonces, como tú lo comentabas, es muy útil en la fase de alivio de síntomas. Entonces, nosotros trabajamos la reestructuración cognitiva como una técnica la cual busca cuestionar los pensamientos que nos están generando sufrimiento. Ayer el ponente nos decía, ¿no? Es como el pensamiento automático es la entrada o es el camino hacia unas creencias intermedias y creencias centrales o fundamentales, como dependiendo de algún tipo de autor. Entonces nosotros utilizamos la reestructuración para cuestionar aquellos pensamientos que entendamos como disfuncionales. Correcto, o que principalmente estén de cierta forma sesgados, entendiendo que no todos los pensamientos lo son, ¿no? Porque también para hacer una reestructuración cognitiva se evalúa por función, por veracidad o por practicidad, ¿no? Qué tanto te genera malestar y sobre todo qué tan apegado a la realidad o la lógica, mencionaba ayer también el ponente, qué tan lógico es este pensamiento y qué tan funcional es para ti en tu contexto. Así es. Ahora, cuando nosotros hablamos de esto, del pensamiento automático, bueno, para poder explicar la reestructuración cognitiva, tal vez sería útil darle una repasada a lo que son los pensamientos automáticos. Ya se trabajó en el primer capítulo, si mal no recuerdo. Correcto. Hablamos acerca de los pensamientos automáticos, pero ya como un repaso muy breve y de manera general, son todas aquellas imágenes o palabras o frases que nos llegan de manera automática ante alguna situación. Así es, recordemos que una de las principales características de estos pensamientos es que son automáticos y son involuntarios. Algunos los podemos dejar pasar porque no nos provoca ningún grado de malestar o no activa ninguna emoción, y otros se quedan con nosotros por más tiempo porque tienen una respuesta emocional o una respuesta activadora, ¿no? O sea, sí nos provocan alguna reacción. Así, no, y es importante recalcar que es como tú lo comentas, son automáticos, son universales, es decir, todas las personas tenemos pensamientos automáticos y no todos son disfuncionales. Es decir, ante una situación podemos pensar algo que es completamente adaptativo, que es completamente funcional de acuerdo a nuestros valores y que nos permite ser como una guía rápida de dónde estamos parados. Correcto. Los pensamientos que tenemos que nosotros reestructurar son aquellos que, como tú lo comentas, chocan con nuestros valores y provocan que nosotros
presentemos alguna activación emocional de pues emociones displacenteras que, ojo, no son malas, sino pues, nos generan un poco de incomodidad, como es el enojo, la angustia, la tristeza. Entonces, cuando el pensamiento es muy repetitivo y genera mucho malestar, es cuando nosotros necesitamos cuestionar si lo que yo estoy pensando o interpretando de esta situación es real, ajá, es funcional, es adaptativo, sobre todo es lógico, ¿no? Está adaptado, adecuado a mi realidad, y en caso de que sí lo sea y sea como un malestar, bueno, pues ya entramos como en una fase de solución de conflictos, ¿no? Pero eso como ya es otro tema. Y es que nosotros, generalmente, esto es como muy general, según Beck, dice que no son las cosas las que nos afectan, sino aquello que interpretamos de lo que pasa. Entonces, si yo en alguna situación estoy interpretando que las personas no me quieren, es muy esperado que yo me pueda sentir triste o con alguna sensación de minusvalía. Nosotros lo que hacemos como terapeutas es encontrar si existe alguna falla en la lógica del pensamiento que nos pueda ayudar a que el consultante pueda percibir esta situación de otra manera. Correcto, a veces nosotros pensamos de una forma, vamos a decirlo así porque así es como lo maneja la bibliografía, distorsionada. ¿A qué nos referimos con esto? A veces nos ponemos una especie de lentes de colores y solemos ver las cosas bajo este filtro, ¿no? A lo mejor si yo pienso, como en el caso que mencionaba Carlos, ¿no? Yo pienso que las personas me rechazan, no les agrado o me tratan mal, entonces me pongo unos lentes azulitos, ¿no? Los lentes de tristeza, de intensamente, y entonces todo lo veo como bajo este filtro azul, ¿no? Todo me parece de rechazo, todo me parece triste, todo me parece de aislamiento, ¿no? Como yendo hacia ese punto. Y es ahí donde podemos entrar a reestructurar, ver si estas gafitas realmente se están utilizando en el momento correcto o si sería mejor a lo mejor bajar un poco el tono o quitárnoslas y ver las cosas de otra forma. Así es. Ahora, lo primero que requerimos para nosotros poder hacer una reestructuración cognitiva eficaz es identificar cuál es el pensamiento que está activando y en qué grado está activando una emoción. Pueden haber pensamientos que digas, sí me sentí triste, pero me sentí muy poco triste y después me di cuenta que no era real y lo dejé pasar. Sí, lo dejé pasar. En esa situación no habría problema. Nos interesa encontrar los pensamientos que generen mucho malestar o que sean muy repetitivos o que nos lleven hacia el mismo tipo de malestar, ¿no? Correcto, muchas veces, y esto también tiene mucho que ver con la pericia del terapeuta, ¿no? Hay que cuestionar al paciente acerca de la intensidad del malestar, ¿no? Del 0 al 100, ¿qué tan grado de malestar te genera, ¿no? Hay que centrarnos en los de 60 para arriba, porque a lo mejor un 50, 40, 30 es como muy bajito, ¿no? O a lo mejor son transitorios, es decir, lo estás teniendo en ese momento, pero no los tienes frecuentemente. Si un pensamiento se repite muchas veces, si un pensamiento genera alto grado de malestar, entonces es ahí, ese pensamiento es el que nos interesa. Y esto que acabas de decir es de las principales dificultades que enfrentamos los terapeutas cuando estamos iniciando, porque vemos un pensamiento automático y lo queremos reestructurar, y vemos otro pensamiento y lo queremos reestructurar. Cuando te vas formando y vas teniendo un poco más de experiencia, te das cuenta que si haces una identificación adecuada, reestructuras el pensamiento que es más fuerte y a su vez, como si fuera un efecto dominó, ¿no? Va tirando otras fichas y reestructura de manera general algunas otras situaciones un poquito más particulares. Correcto, y tu trabajo se hace más eficiente y más eficaz respecto como al tiempo que tienes al paciente en sesión y el aprovechamiento de tu propia sesión. Que este es otro de los principios de la terapia cognitivo-conductual, buscar eficientar el tiempo del paciente así como el recurso. De nada nos sirve tener a un paciente durante 3 años, pudiéndolo hacer en menos tiempo. Correcto, sí, así es. Ahora, ya identificamos el pensamiento automático que activa una emoción intensa. Una vez que tenemos esto, ¿cómo le hacemos para cuestionar la veracidad de este pensamiento? Buscamos, como bien lo mencionas, hacer cierto tipo de preguntas, cierto tipo de cuestionamientos que pudieran evidenciar la veracidad de este pensamiento o no. Lo primeritito que hacemos es preguntarle a nuestro paciente qué evidencias tienes a favor de este pensamiento, es decir, qué cosas te dicen que lo que estás pensando realmente está pasando. Es muy importante hacer esto porque aunque parezca que la cosa no va por ahí, ¿no? O sea, ¿por qué le preguntas que algo sí es cierto si él está generando como para reforzarlo, ¿no? O sea, correcto. Reforzaría la idea que quieres
armar, por así decirlo. Correcto, sí. Sin embargo, escuchar el punto de vista y la perspectiva de mi paciente me permite a mí como terapeuta tener una visión mucho más amplia de qué es lo que le genera malestar en ese pensamiento, ¿no? Hacia dónde va dirigido el discurso. Y los pacientes llegan a sesión porque hay algo que sí les causó malestar, ¿no? O sea, los pensamientos son automáticos, son involuntarios, pero siempre sí hay como cierta evidencia que les hizo pensar eso. Entonces, a mí como terapeuta me interesa saber, me interesa averiguar acerca de ello, me interesa escuchar a mi paciente. Así es. Y de hecho, en esta columna, porque bueno, vamos a imaginar esto para las personas que lo estén escuchando nada más, imaginen que tenemos un pensamiento con una emoción activada como en una parte central, como si fuera un título en una hoja, y de ahí dividimos en dos, ¿no? Una columna del lado izquierdo y una columna del lado derecho. En la columna izquierda vamos a encontrar toda la evidencia que le diga al paciente que esto que está creyendo es cierto. Y aquí es lo interesante porque regularmente el paciente encuentra mucha evidencia a favor. Si mi pensamiento que genera malestar es como nadie me quiere, entonces yo le voy a preguntar, oye, ¿y qué evidencia tienes de que nadie te quiere? Y aquí es donde viene la lista, y la lista es muy grande regularmente. Cuando es un pensamiento que genera mucho malestar, la lista es grande. Es como, mi novia me dejó, mis amigos ya no me hablan, no me invitan a las fiestas, mi familia se va a cenar sin mí. O sea, y son cosas que son reales. Correcto. ¿Vale? O sea, que están sucediendo, no, tal vez no a la intensidad que el paciente lo manifiesta, pero está pasando. Y a veces lo complicado es que la lista se hace muy grande. Sí. Usualmente los pacientes tienen como más pericia en darnos lo que sí está a favor respecto a su pensamiento, y nuestra chamba como terapeutas ahora es buscar el otro lado, ¿no? Ahora, ¿qué evidencias tienes en contra de este pensamiento? Seguro que hay una que otra que el paciente puede encontrar por sí solo. Sin embargo, ahí radica como nuestra habilidad para reestructurar este pensamiento. Y aquí es importante porque cuando el consultante nos dice toda aquella evidencia que él considera que refuerza o respalda el pensamiento que le genera malestar, y la diferencia que tenemos de un terapeuta TCC con algún tipo de otro enfoque es que nosotros no rebatimos este pensamiento de que no, lo que tú estás diciendo no es cierto. Correcto. Si te estás dando cuenta no es así, no es. Se acepta, se valida, tal vez si es necesario se indaga un poquito más de por qué el paciente considera que esto le está generando malestar, y se apunta únicamente en la lista. Es como, necesitamos validar mucho, necesitamos que el consultante se sienta entendido, valorado, aceptado, y que aquello que está considerando sepamos que sí le está generando malestar. Correcto, siempre la experiencia, bueno, todo esto se deriva de la experiencia del paciente, y esa siempre es válida, ¿no? Porque a final de cuentas es esta persona quien está experimentando no solo el pensamiento, sino quien está evaluando las evidencias a través de estas gafitas, ¿no? Entonces eso es algo que no se puede negar, y sobre todo es algo que estamos intentando como de cambiar un poquito, o de reestructurar para que no haya malestar, no porque no sea verdad o no porque nuestro paciente esté equivocado, no, simplemente es porque necesitamos reducir un poquito los síntomas y enseñarle a ver o a tener otras perspectivas mediante esta técnica de reestructuración, porque una de la finalidad de hacer esto es que el paciente aprenda a hacerlo por sí solo, para que en eventos futuros el paciente pueda cuestionar a sí mismo sus pensamientos y ya no nos necesite como de una manera tan urgente, tan contingente. Sí, él ya lo puede realizar por sí solo, y esto en algún momento le puede dar el autoalivio de síntomas y la sensación de control. Correcto. Ahora, esto tiene que ser muy sutil, esta técnica tiene que ser aplicada con mucha sutileza, con mucha pericia, porque en el momento en el que el consultante se sienta invadido o atacado, invalidado, seguramente se va a activar un mecanismo de protección ante la situación, y es como, ya no te digo nada, ya no te dejo pasar. Necesitamos que todo el tiempo él tenga el control de lo que está sintiendo y cómo le está sintiendo. Ahora, una vez que nosotros identificamos la columna de toda la evidencia que respalda este pensamiento, y que es regularmente en lo que el paciente se centra, ¿no? Es como, todo esto, por esto me está pasando, y tiene mucho sentido. Correcto. Sin embargo, a veces la distorsión o los lentes de otro color, como lo menciona Gaby, nos impiden ver que hay otro lado de la moneda. Así es.
Muchas veces nuestra visión está tan centrada en aquello que estamos pensando, que somos muy selectivos al percibir las cosas que suceden a nuestro alrededor. No es que no esté sucediendo, claro que sí puede ser, pero también están sucediendo otras cosas simultáneamente que pudiera calibrar este pensamiento, ¿no? A lo mejor nos da un cierto grado de funcionalidad cuando lo analizamos más a fondo. Es como una analogía de una balanza, ¿no? Solamente le pones peso de un lado y del otro como que no sucede nada. Y aquí es donde nosotros tenemos la chamba más fuerte. Así es. Porque para nosotros poder reestructurar un pensamiento ya tuvimos que haber llevado algunas sesiones para conocer un poquito de información o de historia del aprendizaje, historia de vida del paciente, en la cual yo ya puedo identificar qué cosas le han ido bien ante este pensamiento, ¿no? Ejemplo, sí, voy a retomar este ejemplo durante lo que dure el podcast, como es que si yo pienso que nadie me quiere, mi terapeuta me puede decir, ok, y no sé, alguien te cuida cuando estás enfermo, y entonces tú te pones a pensar en ese momento y dices, ¿sabes qué? Sí, mi mamá cuando me enfermo me lleva de comer a la cama y me toma la temperatura, cosas así, ¿no? Y entonces esto tal vez de inicio no tenga sentido para el consultante, pero le tenemos que preguntar, oye, ¿esto podría ser como una evidencia, señal o una evidencia de que sí te quieren? No, pues puede ser que sí. Y se empiezan a apuntar. Correcto, sí. Siempre, y volvemos a insistir, ¿no? Como el buscar evidencia en contra no es desvalorizar, sino simplemente poner el foco de atención en otro lado. En este caso, por ejemplo, a lo mejor no me invitaron a cenar porque no coincide con mis horarios, ¿no? Pero mi mamá me cuida cuando esté enfermo, a lo mejor siempre que salgo me dice que me abrigue porque va a hacer frío, aunque haga muchísimo calor, ¿no? O procura que esté bien alimentado, ¿no? Cosas por el estilo que me pueden abonar evidencia ahora para el otro lado de la balanza, en donde me dicen que las personas sí me quieren, ¿no? Estos fueron a lo mejor eventos aislados en los que podemos encontrar situaciones en las que no fui incluido, pero no significa que las personas no me quieren. Así es, generalmente nada es tan grave como parece. Digo, no quiero caer en una sobregeneralización, pero es el paciente magnifica las situaciones que le parecen negativas y minimiza. Por el contrario ignora o minimiza todo aquello que sí es satisfactorio, que sí es agradable para él. Tal vez porque esto igual de alguna manera va perpetuando el malestar. Claro, sí, y sobre todo cuando estamos, por ejemplo, cuando algo nos duele, es muy difícil dejar de ponerle atención, ¿no? Entonces, si algo cognitivamente nos duele o nos provoca ahí como algún tipo de rush de malestar, pues claro que va a ser difícil ponerle atención a las cosas que no tengan tanta relación con lo que estamos pensando. Y mientras más atención le pongamos a la situación, más sufrimiento se va generando, correcto, más dolor se percibe. Sí, como una bolita de nieve. Sí, pero es paradójico, porque correcto, tal vez aquello que quisieras aliviar es a lo que le prestas más atención y es lo que te genera más sufrimiento. Correcto, y para eso estamos en sesión, para entrenarnos en hacer lo contrario. Ahora, ya tenemos las dos columnas, evidencia que avala que el pensamiento es real y evidencia que nos dice que este pensamiento pudiera no ser tan real. Correcto. ¿Así es? Ok, así es. Después viene una parte de integración, ¿no? De estas dos opciones, ¿cuál crees que pudiera resultar un pensamiento más adaptativo? Aquí viene lo interesante de la reestructura, porque nosotros vamos a contrastar. De este lado tenemos esta información y de este lado tenemos la otra información. Ahora voy a hacer un paréntesis brevemente, porque parte de la idea errónea que se tiene de una reestructuración cognitiva es que si yo pienso que nadie me quiere, voy a llevar a que mi consultante diga todo el mundo me quiere y todo el mundo me adora, y no es así, y por lo menos no es en una reestructuración que se logra este cambio. Entonces nosotros la idea de la reestructuración es pasar de nadie me quiere a algunas personas tal vez han tenido algunas actitudes negativas hacia mí, sin embargo hay otras que me han demostrado que yo soy una persona importante y valiosa para ellos. Correcto, se busca trabajar justamente en la rigidez de estos pensamientos y sobre todo en los absolutismos, ¿no? Porque el nadie me quiere y el todos me quieren son dos extremos, son dos polos, entonces no nos gustaría y tal vez es como muy poco probable llevar a nuestro paciente hacia el otro extremo, ¿no? Entonces lo que buscamos es flexibilizar ese pensamiento, encontrar un punto medio y un punto adaptativo para nuestro consultante y decir,
bueno, tal vez no todo el mundo me detesta, tal vez hay personas que sí me quieren y puedo encontrar y ahora enfocarme en ver esas pequeñas cosas que me dicen que sí me quieren. Y es que cuando nosotros hacemos como el amplio de esta reestructuración, o para poder identificar algún pensamiento que genera sufrimiento, hacemos un modelo cognitivo. Entonces nos damos cuenta que ante alguna situación se activa este pensamiento y este pensamiento detona en una emoción fuerte, ¿no? Ahora, entonces cuando nosotros desarmamos esto y se reestructura la percepción o la concepción del pensamiento, y ya creo que no todo el mundo no me quiere, entonces como lo estoy percibiendo de manera distinta y más adaptativa, entonces voy a entender que es normal, por así decirlo, que en algunas situaciones me pueda sentir así. Así es, correcto, o que algunas cosas aparentemente parezca que las personas me están rechazando, me están avisando que no me quieren. A lo mejor hay otro tipo de cosas que sí hacen y que me hacen sentir querido, me hacen sentir amado, entonces puedo ser consciente de ambas partes y mi emoción será una emoción más equilibrada. Ese es como la finalidad ya de la reestructuración. Me voy a regresar al paréntesis que hicimos. Tenemos la evidencia a favor y la evidencia en contra, y aquí buscamos contrastarla a través de preguntas que yo digo que son preguntas que tenemos que hacer de manera muy inteligente, muy perspicaz, muy hasta cierto punto inocente, porque el paciente tiene que entender que él, o sea, a esto se le conoce, o esta habilidad se le conoce como descubrimiento guiado. Yo no le digo al paciente, oye, ¿te has dado cuenta que esto y da esto? No, es como, ¿y esto que me estás diciendo en contra de esto, cómo nos podría dar una versión alternativa? Así es, como terapeutas tenemos que ser muy estratégicos con estas preguntas para poder guiar, como su nombre lo menciona, ¿no? Guiar a nuestros pacientes a una conclusión mucho más adaptativa, pero ojo, la conclusión tiene que venir de mi propio paciente. La reestructuración de este pensamiento tiene que hacer mucho sentido con su contexto y con cómo lo está planteando en su mente mi paciente. Entonces, por eso es que tiene que venir de él. Yo no puedo llegar a decirle, oye, pues esto me suena a que sí te quieren, ¿no? Porque pues te llevan caldito cuando te enfermas en tu cama, claro que te quieren. No, tiene que venir como desde la perspectiva y la elaboración, sobre todo del paciente. Y es que es lo interesante de la TCC. Para nosotros como terapeutas hay mucha claridad. Generalmente en la mayor parte del proceso hay mucha claridad de dónde estamos y de tal vez qué requiera el consultante. Sin embargo, debemos tener la paciencia y la tranquilidad de no correr y de no darle las respuestas, porque entonces estaríamos interpretando. Y aunque la interpretación sea cierta, o sea, aunque tengamos una claridad en lo que estamos pensando y mostrándole al paciente, si él no lo cree, si él no lo crea, correcto, es como, pues tú me estás diciendo que así es, pues entonces así es. Y esto tal vez podría reforzar en alguna situación que las cosas estén pasando como están pasando. Así es, y eso me puede llevar como a, aparentemente el pensamiento ya se reestructuró en esa sesión, sin embargo pues nos sigue causando mucho malestar y ese no era el fin de la técnica, ¿no? Y al final, como bien lo mencionas, Carlos, cuando es el paciente quien lo elabora, quien crea este nuevo pensamiento, entonces es mucho más fácil que se quede con él, o sea, que realmente el nivel de creencia de este pensamiento sea bastante alto y entonces se haya logrado la función. Sí, porque ante una activación futura, el consultante va a tener la habilidad de decir, ok, sí, tal vez me puedo sentir triste, pero recuerdo que, o sea, yo recuerdo, ya tengo interiorizado, correcto, que estas situaciones pueden ser habituales porque pues las personas somos distintas y no todo el mundo piensa de la misma manera y cosas así que nos pueden servir para aliviar la sintomatología. Ojo, esto es importante. La reestructuración es una técnica de alivio de síntomas, no es una intervención como de las más fuertes. Tampoco es universal, ¿no? No se aplica indiscriminadamente. Así es. Solamente. Y que esta es otra cosa importante que tal vez no mencionamos al inicio. El terapeuta tiene que saber qué estrategias podemos utilizar o qué técnicas para cada situación. Así es, porque paralela a esta, hay pensamientos en los que sí hay, no solamente hay como mucha evidencia, sino que realmente podemos evaluarlos como hasta cierto punto ciertos en el contexto de nuestro paciente. Entonces, ¿es candidato a reestructuración? Más bien sería como candidato a resolución de conflictos, a otro tipo de entrenamientos que ahora sí pongan como una solución a lo que está pasando, porque en realidad no es un pensamiento, sí está pasando, ¿no? Sí. Entonces, no es una técnica que se aplique de manera universal, pero es muy útil cuando tenemos pensamientos que están un poquito sesgados. Sí,
Sí, no, y esto es importante trabajarlo con los consultantes. Cuando yo veo a un nuevo paciente en consulta, le explico, nosotros trabajamos desde cierto punto con la percepción que se tienen de las situaciones. Sin embargo, hay situaciones que sí están siendo acordes a la percepción del consultante. Correcto. Entonces, en ese momento se trabaja con otro tipo de estrategias. Y en dado caso que no haya una estrategia por trabajar, trabajamos con la aceptación, con el abrazar esta situación y ver que pues va a estar conviviendo con nosotros y de qué manera la integramos sin que esto controle de manera negativa nuestra vida. Así es, muy bien, muy bien. Qué suerte tenemos porque estamos grabando y justo acaba de pasar el camión de la basura y espero que no toque el claxon. Si se espantan, es como... Claro que sí, en 3, 2, 1, bien. Ok. 8 de la mañana, ¿qué esperas? Sí, ¿verdad? Sí, tienes toda la razón. Es el momento de pasar el camión a la basura. Dale, ahora, ya hicimos, ya contrastamos la información que nos avala el pensamiento y aquella que podría contradecirlo. El consultante, a través de las preguntas de guía, descubre y flexibiliza un poco que este pensamiento que le generaba mucho malestar, técnicamente, si hicimos una buena reestructuración, tendría que disminuir. Entonces, si de inicio teníamos activada la tristeza en un 90% y ahora le preguntas, oye, y ahora que acabas de percibir esta situación de esta manera, ¿cómo dirías que te hace sentir triste esta situación, no? Y se supone que ahí el consultante debería decir, ¿no sabes qué? Pues sí, creo que bajo como al 50, al 60%. Así es, sí. Se busca que el nivel de malestar disminuya y sobre todo que el nivel de creencia en el pensamiento, es decir, como de qué tanto creo que este pensamiento es cierto, es real y está pasando, también disminuya y aumente la creencia del nuevo pensamiento, ¿no? Realmente ahora sí creo, o sea, genuinamente creo que hay personas que sí me aman, hay situaciones en las que a lo mejor no me incluyen o no me lo demuestran como yo quisiera, pero creo que me quieren. Así y es. Ahora creo más en esto que en el pensamiento inicial de no me quieren oír. Sí, y una vez que la sintomatología, ya sea pues de molestia, de enojo, de angustia o de tristeza, van como estando bajo control, por así decirlo, nos permite que nosotros podamos trabajar intervenciones que vayan más centradas en la reestructura de las creencias centrales. Así es, sí, nos aporta como, antes de la reestructura de creencias centrales, como reestructura de creencias intermedias, pero sí nos va como tendiendo una especie de caminito respecto a dónde nos vamos a dirigir. Si tuviéramos que poner un ejemplo, se me ocurre, Gaby lo mencionó en algún episodio donde decía, si yo tengo un consultante que llega a terapia y no ha dormido durante 6 días, lo que yo necesito es que duerma primero y una vez que haya recobrado las funciones cognitivas de manera óptima, podemos empezar a trabajar. Así funciona el alivio de síntomas. Necesito que primero estés en un estado anímico por lo menos estable, para que puedas estar más receptivo a generar o crear nueva información. Así es, sí, correcto. Y sobre todo que ya el trabajo con creencias intermedias y centrales ya implica un trabajito un poquito más profundo. Entonces necesitamos que nuestro paciente esté, como bien lo mencionas, como en niveles óptimos de emoción y disponible cognitivamente para poder realizar este trabajo. Si tuviéramos que hacer un resumen, por ejemplo, de cómo trabaja la TCC, de acuerdo al tipo de intervención, en el alivio de síntomas nosotros estamos haciendo la reestructura de los pensamientos automáticos. Vaya, tal vez podría haber algunas otras técnicas para hacer reestructura de pensamientos automáticos. Cuando hablamos acerca de las creencias intermedias, nosotros trabajamos con generar experimentos conductuales, los cuales pongan a prueba aquello que estoy pensando. O sea, el primero es cuestionar el pensamiento y después es experimentar si este pensamiento es cierto o no, y en la etapa fuerte, que son las creencias centrales, tenemos que generar vivencias. Correcto, esta etapa es muy experiencial. Lo primero, como que los 2 primeros niveles estamos hasta cierto punto ok, reestructurando de manera verbal, y eso con las creencias intermedias también tiene su chambita conductual, ¿no? Como de experimentación. Sin embargo, en un primer nivel lo que hacemos es como mucha
mucha dialéctica, mucho muy diálogo, controlado. mucha conversación, así es, y después vamos a preparando a nuestros pacientes, por eso es que es necesario disminuir síntomas, para que ahora sí pongamos a prueba en la vida real nuestras creencias intermedias y centrales y podamos vivir y experienciar al paciente respecto a cómo se está viviendo acorde a sus valores y a sus reglas evaluadoras. Y en ese momento, y solo en ese momento, es cuando el paciente experimenta la nueva manera de relacionarse con el mundo. Así es, sí. Una vez flexibilizadas estas creencias, ahora sí el paciente tiene herramientas y tiene una nueva visión para no solo evaluar las cosas, sino comportarse o conductualmente ser más adaptativo en su contexto y en su entorno. Así es. Y creo que esto nos permite, ¿no? Como darle el cierre a este capítulo de la reestructura. Si tuviéramos que hacer un resumen muy breve de cómo es la reestructuración cognitiva, ¿cómo lo podría resumir, Gaby? Bueno, primeramente entendemos que la reestructuración cognitiva en un primer momento se centra mucho en los pensamientos automáticos que generan alto grado de malestar. Lo primeritito que hacemos en sesión va a ser preguntarle a nuestro paciente cuál es su experiencia respecto a este pensamiento, qué evidencias tiene a favor de lo que está pensando, para que una vez que nos comente su experiencia, sus evidencias y tengamos muy claro el panorama y el contexto, ahora sí podamos encontrar evidencia en contra, evidencia que no esté como tan ligada a este pensamiento, que no sea como tan lógica, tan real, para así poder hacer cuestionamientos y ayudar a nuestro paciente a que formule por sí solo un nuevo pensamiento, una nueva conclusión que sea más flexible, más adaptativa y sobre todo que disminuya el grado de malestar que nos presentó al inicio. Así es, creo que ya nada más para complementar lo que tú dices, el darnos cuenta que hicimos una buena reestructuración es por la disminución. Entendamos que esto es subjetivo, pero es subjetividad propia del consultante. Correcto. No es mi subjetividad, como que a mí se me hace que ahora te duele menos, ¿no? O ya te ves más alegre. Sí, no, y esto es como, correcto. Sí es subjetivo, pero es cuestión del consultante y él percibe, oye, sí es cierto, ahora que lo veo de esta manera, pues pudiera no ser tan grave como lo estaba viendo al inicio, y en ese momento se generó la reestructuración. Así y fue exitosa. Sí, cuando tu consultante ya te está diciendo como de, no lo había pensado así, o ahora que lo digo en voz alta, me suena lógico lo que estamos hablando, ahí es cuando sabes que ya está empezando a hacer efecto, ¿no? O sea, como lo que aplicaste en sesión. Y para cerrar, me gustaría comentar el hecho de que si un pensamiento automático no se puede reestructurar, podría ser indicador de dos cosas. Una, no identificamos bien que fuera el pensamiento que se necesita reestructurar, o dos, que no sea un pensamiento automático y que sea una creencia central manifestada en pensamiento automático. Entonces, como son centrales, es muy complicado que se puedan reestructurar tan sencillamente, ¿no? Claro, sobre todo en esta etapa y de esta forma, ¿no? Porque es. Para eso hay como otras pautas, pero así no funciona. Y tenemos que estar más adelante. Sí, así es. Vale, pues, ¿algo más que quieras agregar, Gaby? No, sí, solamente como algo muy puntual, y esto es como para las personas que no son como psicólogos, pero que es importante que tengan este conocimiento. La reestructuración cognitiva es una de las técnicas más fuertes en TCC, sin embargo no es la única ni la que se aplica con mayor regularidad, ¿no? Porque también hay otras que nos llevan a trabajar otras cosas y hacerte más adaptativa de otras formas, pero si un terapeuta te traiga pura reestructuración cognitiva, vaya, él está haciendo falta un poquito complementar con la parte conductual, con la parte experiencial. Insisto, es una de las más fuertes, pero no es la única que se aplica. No tengo nada que agregar. Me gustó la manera en la que dijiste que un terapeuta que solo aplica reestructuración, tal vez le hace falta un poquito de habilidades por desarrollar. Claro que sí. Sale. Muchísimas gracias a todos los que se dieron a la tarea de escuchar este episodio. Sabemos que es como muy importante que dediquen parte de su tiempo en formarse en cuestiones un poco más técnicas de la psicoterapia. También aprovechamos para platicarles un poquito de los siguientes proyectos. Estamos trabajando en un taller de desarrollo de habilidades sociales en asertividad. Así es. Entonces, pues estaremos invitándolos. Está dirigido al público en general que tenga alguna dificultad para comunicarse de manera asertiva, muy conocido o muy coloquialmente conocido como establecer límites. Así
Así es, sí, esta es una herramienta que nos ayuda mucho precisamente como a establecer límites, a mantenerlos, a respetarlos y a ser consistentes con esto. Y como bien lo mencionas, va dirigido como al público en general, sin embargo es muy útil para aplicarlo en situaciones sociales, laborales, incluso familiares, ¿no? Que ahí es donde a veces nos cuesta un poquito y es más complicado establecer nuestros límites, pero están como cordialmente invitados a permanecer pendientes de nuestras redes sociales, ahí vamos a estar publicando toda la información. Así es. Y también para psicólogos que estén como recién egresando y que les interese formarse en el modelo cognitivo-conductual, también estamos por armar un grupo de estudio en el cual pues vamos a poder analizar casos desde la TCC, cómo se desarman, cómo se conceptualizan y cuáles serían las estrategias de intervención. Es como el 1.0 de la terapia cognitivo-conductual. Y si alguien estuviera interesado, pues también estamos colaborando con el Centro de Psicoterapia, donde actualmente somos estudiantes de maestría. Y si alguno de ustedes quisiera estudiar la maestría en terapia cognitivo-conductual en cualquiera de sus diferentes sedes, nos pueden mandar un mensajito y nosotros los contactamos con el coordinador o los coordinadores de las sedes respectivas y tal vez les puedan dar una beca. Claro que sí, entonces la invitación queda abierta a todo aquel que nos esté escuchando para que, insisto, permanezca atento a todo lo que vamos a sacar pues ya en los próximos días, en las próximas semanas, y nos estamos saludando en un próximo episodio. Muchísimas gracias. Gracias, Gaby. Nos vemos la siguiente semana. Gracias, Carlos. Nos vemos. Bye. Cambio y fuera.